Muchísimas gracias. Gracias. Este es un trabajo que ha sido publicado a principios de este año y yo quiero presentarlo ahora porque es tremendamente importante. Les recomiendo que lean el artículo completo. Son 40 y pico páginas y cada palabra vale su precio. No tengo ninguna disclosure para esta charla. A principios del 2021-22 se creó una comisión Lancet para el manejo, perdónenme, entonces a principios del 22 se creó esta comisión Lancet para el diagnóstico, para redefinir los criterios diagnósticos de obesidad clínica y se convocó a 58 especialistas de todo el mundo basados en su experiencia y en su cantidad de publicaciones sobre este tema. Además, se incluyó dentro de esta comisión a representantes de pacientes, especialistas en salud pública, en ciencias básicas, etcétera. Y esta comisión trabajó durante 2 años y está todavía trabajando y desarrollando y puliendo más todo esto. Fíjense, muchos países incluidos. Quizá una de las debilidades de esta comisión es que pocos países en vías de desarrollo estaban incluidos en esta comisión. Se hizo un consenso Delphi con un alto porcentaje de consenso en todo caso, y las conclusiones de la comisión fueron presentadas a más de 75 organizaciones científicas mundiales y organizaciones de pacientes, y estas conclusiones fueron validadas por estas organizaciones. ¿Cuál fue el objetivo de la comisión? Primero, definir la obesidad clínica como una condición diferente a lo que actualmente se tiene aceptado en el mundo como consecuencia directa de la acumulación de tejido adiposo. Establecer criterios objetivos de diagnóstico sobre obesidad clínica, y estos objetivos deberían ayudar a tomar decisiones terapéuticas o preventivas en cuanto a la salud pública. Un poquito de historia: desde 1948 la Organización Mundial de la Salud reconoce a la obesidad como una enfermedad y actualmente tiene el código que ustedes ven en la pantalla, pero a pesar de que está reconocida como enfermedad, todavía el manejo actual de la obesidad es como si este solo fuera un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades. Y la verdad es que todos los esfuerzos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para el manejo de este problema aparentemente son un fracaso, porque la incidencia de obesidad y la mortalidad secundaria a las enfermedades provocadas por la obesidad siguen en crecimiento de manera exponencial en el mundo. Ya lo mencionó el doctor Somstein, que para dentro de algunos años más del 50% de la población, sobre todo en Norteamérica, van a tener algún nivel de obesidad. ¿Cuáles son? Hay un grupo de personas a favor de definir a la obesidad como una enfermedad y otras en contra. Quienes están a favor argumentan de que esto aumenta la legitimidad médica para el acceso a la enfermedad, mejorando el acceso al tratamiento, disminuyendo el estigma. Y los que están en contra de aceptar esto como una enfermedad es que disminuye la responsabilidad individual sobre el tener exceso de peso. Y esto es parte del estigma de la obesidad. Sigue creyéndose que el paciente es el responsable, debido a su estilo de vida y sus hábitos de comer, son los responsables de tener obesidad. Sigue manteniéndose la idea de que esto es más bien un factor de riesgo y no una enfermedad, y los que están en contra definen que hay un riesgo de sobretratar las enfermedades de esta enfermedad solamente basados en el índice de masa corporal.
La obesidad, pues desafortunadamente hasta el momento carece de una identidad clínica propia y precisa. De hecho, la indicación para tratar obesidad requiere la conjunción con alguna comorbilidad. En el contexto actual, fíjense, estas dos personas probablemente podrían recibir tratamiento basado solamente en el índice de masa corporal. Desafortunadamente, las definiciones actuales no toman en cuenta la cantidad de tejido muscular, ni la distribución, ni el grado de enfermedad del paciente. Entonces, esta es la práctica actual: obesidad, exceso de peso, más una comorbilidad, entre comillas. Estos son los puntos que nos hablan sobre la evidencia de que la obesidad no es enfocada, sino más bien como un factor de riesgo. Primero, que hay un uso inadecuado de estrategias de prevención en vez de tratamiento, y estas estrategias, como les digo, han fracasado durante el tiempo porque la incidencia de esta enfermedad sigue en crecimiento y en progresión importante. Hay un acceso inadecuado a las terapias, a pesar de que hay terapias médicas actuales de alta eficiencia. Fíjense, la penetrancia del tratamiento quirúrgico para los pacientes que padecen obesidad es menos del 1% y menos del 7% de los pacientes se benefician con tratamientos médicos científicamente aceptados ahora. Hay una concepción errónea sobre la reversibilidad de la obesidad. Los que dicen que se cura es un error. Cada vez nosotros mismos, los médicos, estamos teniendo una mayor tolerancia a la charlatanería sobre el tratamiento de la obesidad. Acuérdense de los que hablan de la cura de la diabetes, cura de la obesidad, y salen en redes sociales y en TikToks, etcétera. Y hay como una especie de aceptación universal de la discriminación y el estigma sobre esta enfermedad. Esta es la definición de enfermedad que la tienen ustedes ahí, de la OMS. Tienen que haber signos y síntomas y o limitación de la actividad cotidiana para que una entidad sea considerada como una enfermedad. Y estos dos individuos, que ustedes tienen las características en la pantalla, probablemente tengan el mismo índice de masa corporal, pero uno, Juan, está enfermo, o sea, tiene síntomas, tiene signos, tiene dificultad en llevar las actividades cotidianas. En cambio, María no, a pesar de tener un exceso de adiposidad, es una paciente prácticamente sana. Entonces, una enfermedad debe tener una causa, una etiología, tiene que tener una fisiopatología, la función de los órganos debe estar comprometida y este compromiso termina con las manifestaciones clínicas. Bueno, pues la obesidad en las condiciones actuales carece de esta parte, o por lo menos carecía hasta antes de la reunión del advenimiento de esta comisión Lancet. Y lo que trata esta comisión es de identificar cuáles son los órganos y cuál es el compromiso de los órganos provocados exclusivamente por la acumulación excesiva de grasa y cuáles son las manifestaciones clínicas. Esto me pareció crucial. Nosotros utilizamos de manera como sinónimos comorbilidad, enfermedad relacionada con la obesidad, y complicación. Creo que hay que redefinir eso. Una comorbilidad es una enfermedad que no está asociada al exceso de adiposidad y que coincidentemente está presente en un paciente que padece obesidad. Enfermedades relacionadas con la obesidad quiere decir que comparten ciertos mecanismos fisiopatológicos. El ejemplo es la diabetes y algunos tipos de cáncer. Y complicaciones, producto de la obesidad, es empeoramiento de alguna condición provocada por el exceso de adiposidad. El ejemplo es un infarto de miocardio provocado por el trastorno metabólico, la insuficiencia renal, etc. Entonces, en los términos actuales
definiendo solo la obesidad como el exceso, un índice de masa corporal superior a 27 en los países orientales o superior a 30 en Occidente, es una definición que no proporciona datos sobre el estado de salud del enfermo. Entonces, eso es lo que viene a mejorar el trabajo de la Comisión Lancet. En este esquema ustedes ven cómo el exceso de adiposidad puede provocar trastornos fisiopatológicos directos que llevan a la presencia de signos y síntomas. Entonces, el nuevo marco diagnóstico generado en esta comisión habla de obesidad preclínica y de obesidad clínica. Lo crucial es, primero, evidenciar la presencia del exceso de adiposidad, y esto lo vamos a ver cómo se hace en los próximos minutos. Obesidad preclínica. Tiene que haber entonces, primero, evidencia de exceso de adiposidad, que ahorita les menciono cómo. No deben haber síntomas. En la revisión médica exhaustiva, el paciente no debe tener alteración de ningún órgano o sistema, y el paciente no debe tener alterada su vida, su actividad física ajustada a su edad en ningún caso. La obesidad preclínica, entonces, es un fenotipo pero heterogéneo. Pueden ser 3 grupos de personas que tengan exceso de adiposidad. Uno de ellos que realmente tenga obesidad y que sea un preámbulo a desarrollar obesidad clínica. Puede ser un fenotipo normal que no tenga el riesgo de seguir adelante, y finalmente no se olviden que hay medicamentos que producen acumulación excesiva de grasa, y estos son los medicamentos antidepresivos, por ejemplo, que si los suspendemos probablemente el paciente recupere su estado, su fenotipo normal. En cambio, la obesidad clínica es una cosa diferente, es adiposidad más algún criterio clínico de diagnóstico. Y deben haber 2 cosas indispensables. Primero, la evidencia de exceso de adiposidad, y segundo, el criterio clínico. ¿Cuáles son los criterios antropométricos? Entonces, el IMC sigue siendo importante para un primer acceso, una primera evaluación del individuo, más una otra medida antropométrica que evidencie la presencia de tejido adiposo excesivo. Y esto tiene una excepción, que son los pacientes que tienen un índice de masa corporal superior a 40, que ellos no necesitan ninguna otra comprobación antropométrica. Entonces, para definir, completar el cuadro de obesidad clínica, tienen que haber los criterios clínicos. Perfecto. Signos y síntomas y factores que disminuyen la movilidad ajustada a la edad, con dificultad para realizar actividades físicas cotidianas. Y ahí tienen ustedes el marco en el que podríamos nosotros, a partir de ahora, introducir a nuestros pacientes desde el momento en el que los tenemos en consulta externa. Las medidas de exceso de adiposidad pueden ser medidas directas, ya las conocen ustedes, DEXA o bioimpedancia, y las medidas antropométricas que acabo de mencionarles. Y esta comisión determinó 18 criterios clínicos de diagnóstico en adultos y 13 criterios clínicos de diagnóstico en niños y adolescentes. Ustedes los van a poder revisar con detalle en el artículo. Entonces, ¿cómo se evalúa clínicamente la obesidad? El primer dato es índice de masa corporal, y luego otras medidas antropométricas o medida directa de adiposidad, y a partir de ahí tenemos que hacer una historia clínica completa y buscar todos estos signos y síntomas de afectación de órganos y sistemas. Y esto nos permite determinar a qué paciente vamos a llevarlo o a atención primaria, prevención,
a qué paciente vamos a monitorearlo para el riesgo de desarrollar enfermedad en el futuro y en qué pacientes debemos hacer una intervención terapéutica, ya sea médica o quirúrgica. ¿Cuáles son los posibles efectos de adoptar este nuevo marco diagnóstico? Y con esto termino. Primero, una expansión del acceso al tratamiento, cambiando el foco solamente desde el volumen corporal al estado de salud general del individuo. Va a haber un acceso equitativo al tratamiento y mucho más eficiente, un uso eficiente de los recursos. Vamos a entrenar al personal de salud para eliminar el prejuicio y el estigma. Tratar la obesidad como una enfermedad y no como una falta en las costumbres o el estilo de vida del paciente. Las entidades pagadoras van a ser más proclives a apoyar esta enfermedad basados en el grado de disfunción orgánica del paciente y no solamente en el volumen o en el índice de masa corporal, y el tratamiento más precoz pues determinará realmente un cambio en la evolución de esta enfermedad. Y los invitamos para septiembre al Congreso de Chile de IFSO Global.